Desde que las redes sociales llegaron a nuestra vida, los casos de acoso digital en España han incrementado exponencialmente en los últimos años. Según los datos del Ministerio del Interior, estamos hablando de que se han triplicado en los últimos 5 años. Hablamos del año 2018 de unas 1.600, en 2023 más de 4.400. Muy fuerte. Influencers como Laura Escanes, Cristina Pedroche o Ibai Llanos han denunciado públicamente haber recibido acoso a través de sus diferentes redes sociales. Vejaciones, insultos y amenazas, muchas de ellas de muerte, otras incluso de violación, sobre todo a estas famosas. Mensajes que desde luego no sé cómo la plataforma permite y que cruzan cualquier tipo de límite. ¿Pero es acoso o es un delito de amenazas? Aquí, ¿qué engloba? Porque veamos cómo va a interpretar nuestra jurisprudencia cada caso y qué debéis hacer si os pasa algo así. Así que, allá vamos. Nuestro Código Penal establece penas de prisión de hasta 2 años para quienes acosen repetidamente a una persona afectando gravemente su vida cotidiana. ¿Pero qué dice la jurisprudencia? Es decir, ¿qué entiende por repetidamente? El Tribunal Supremo exige una vocación de perdurabilidad en el tiempo y una alteración real de tu vida cotidiana en esa víctima que te dé ansiedad, miedo, cambios de rutina, sin fijar exactamente un número mínimo de este acoso, ¿no? De esos mensajes. Basta con un continuo de hostigamientos en el tiempo para calificarlo como un delito de acoso continuado. Ya hablamos de esto en otro vídeo, pero tiene que ser insistente y reiteradamente. Esas acciones que se repitan de la misma naturaleza en un determinado periodo de tiempo limitado. Envíos, llamadas telefónicas, mensajes, todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Si recibo solo un mensaje y me están amenazando de muerte o quieren incluso violarme, ¿aquí no pasa nada? ¿Esto no es acoso? No, no es acoso, pero sí que es amenaza. Un único mensaje de amenaza grave no encajaría dentro del acoso continuado, pero sí, como he dicho, en el delito de amenazas. Es castigado con penas de hasta 2 años de prisión o multa según la gravedad que se haya implementado. ¿Pero cuántos de estos acosadores realmente se enfrentan a penas de prisión? Porque recordar, muchas veces, aquí lo hemos contado en la práctica, aquellos delitos con penas de hasta 2 años, ¿qué ocurre? Que el juez suspende su ejecución si no ha habido una reiteración, dependiendo también de las circunstancias, si además no tenía antecedentes o no tiene riesgo de fuga. Entonces les vemos a estos acosadores, o bueno, aquí más que acosadores, pues estos personajes en la calle. Y no hablamos de acosadores cuando, repito, solo hay un mensaje, pero ¿y si concurren agravantes? Es decir, un abuso de confianza, alguien que tú conocías, alevosía o una actuación organizada, que sea una persona, luego otra la de al lado, aquí que se reúnan todos y digan, pues como solo ponemos uno, tú uno, tú uno, tú. No, aquí se agrava la pena y pueden caerle hasta 4 años de prisión y aquí sí entraría entre rejas. Pero además se pueden sumar, aparte de ese acoso continuado o de amenaza, otros delitos, lo que se conoce como un concurso real. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Por ejemplo, si en los mensajes de acoso se incluyen descalificaciones graves como hija de puta o cualquier otro, perdónenme, estaríamos ante un delito de injurias, aparte del acoso continuado, porque son varios mensajes. Hablamos de penas de prisión de hasta 1 año. Cuando el acosador dice te voy a violar o te voy a matar, está cometiendo otro delito, pero este ya os suena, el de amenazas. Si aparte de ese acoso continuado es el de amenazas, aquí se juntan los dos. ¿Por qué? Porque se valora ese texto de amenaza como un hecho independiente y estamos hablando de hasta 2 años de prisión. O si el acosador, por ejemplo, intenta forzar conductas. Haz lo que yo te digo, o te sigo, o de alguna forma te chantajea, ¿no? Aquí hablamos de hasta 3 años de prisión. Como la coacción exige intimidar o forzar a la víctima, cabe su persecución aparte del acoso. Por eso son independientes. En estos casos, las penas de estos delitos que ocurre que se acumulan sin poder superar el límite de 20 años de prisión o exceder de 3 veces el máximo de la pena, que esto ya lo hemos visto. Aquí son menos de 20, que es el otro límite legal. Vamos a seguir todo esto porque quiero que veáis un ejemplo claro de lo que ocurriría en este caso. Imagínate, un seguidor le envía a Cristina Pedroche durante días mensajes insultándola de hija de hasta tal. Estamos hablando de injurias. La amenaza además con violarla. Amenazas. Le da órdenes, le dice respóndeme o si no te sigo, mato a tus hijos, coacciones. Todo ello de manera reiterada porque no para, acoso continuado. Las penas, vamos a hacer una aproximación. Por el acoso, 1 año. Por las injurias graves, 6 meses. Por las amenazas, 1 año. Y por las coacciones, otro año. El total,
3 años y 6 meses de cárcel. Antes de aquí de estar hablando de atenuantes o agravantes. Por ejemplo, ya que hablamos de Cristina Pedroche, ella tuvo que denunciar un caso de acoso en el que ya, evidentemente, no podía más. Por cierto, Laura Escanes también tuvo que denunciar a este acosador anónimo, claro, por todo lo que le estaba diciendo, que fijaros los mensajes. Pero Cristina Pedroche públicamente ya, en repetidas ocasiones, ha difundido el acoso que sufre en redes sociales, especialmente durante su embarazo. Insultos, mensajes cargados de odio, amenazas personales que la llevaron a tomar la difícil decisión incluso de limitar el contenido que ella compartía públicamente por miedo a que le hicieran algo incluso a sus hijos. Destacó la importancia de actuar correctamente frente a estos ataques y dio las siguientes recomendaciones a las que yo me voy a unir. Guardar todas las pruebas, capturas, grabaciones, todo lo que recibas de esos acosadores. No responder, no te metas ahí. Y tampoco exponerle públicamente. Denunciar ante la Guardia Civil o la policía. ¿Por qué? Porque muchos por error responden públicamente a estos ataques y exponen al agresor. Ya son varios famosos los que se han sumado a la iniciativa de Martina Velarde, de exponer a aquellos que se esconden tras perfiles falsos o usuarios anónimos o mensajes privados. Sin embargo, tenéis que saber que exponer datos personales sin autorización de esa persona es un delito y puede vulnerar el derecho a la intimidad. Bueno, puede no, lo vulnera si tú lo expones, que es un derecho fundamental. Y la víctima puede ser sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos con multas de hasta 20 millones de euros. Pero que nos dé un síncope. Esta agencia gradúa la multa según cada caso. Ha impuesto multas de 6.000 euros a personas por difundir datos de terceros en redes sociales o de 20.000 en casos más graves, pero jamás de 20 millones a un particular. Pero están ahí. También puede incurrir en un delito de descubrimiento de revelación de secretos, que esto ya lleva no solo una multa económica, sino penas de prisión de hasta 4 años. Te lo dice este artículo. El que revele, descubre o vulnere la intimidad de esa persona sin su consentimiento, se apodere de sus mensajes y los utilice para difundirlos, será castigado con penas de hasta 4 años de prisión y multa de hasta 24 meses. Multa y prisión. Y algunos me diréis, pero se está defendiendo, ¿no? ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Esto no sería legítima defensa? Nada más lejos de la realidad. Porque la legítima defensa exige que el ataque sea injustificado, que la defensa sea proporcional a ese ataque y que la persona que se defiende no haya provocado esa situación violenta. La divulgación de datos no constituye una agresión en curso, por lo que esta eximiente no funciona aquí. Algo que además en algunos casos podría incluso favorecer al agresor en un procedimiento judicial si se demuestra que sufrió esa exposición indebida. Muy heavy pero cierto. ¿Por qué? Porque el juez puede entender que esa conducta de la víctima tuvo un efecto provocador en el agresor, que animó al comportamiento de su acosador. Esto abre la puerta a dos consecuencias que reducen la pena de este impresentable. El Código Penal establece que si la víctima ha realizado esa provocación suficiente, el juez puede minorar la pena hasta en un grado, estamos hablando, por ejemplo, de hasta 18 meses de prisión a 12, o la mitad de la pena prevista en un primer lugar, o que incluso eliminen agravantes y se quede en menos delito. Por ejemplo, puede pasar de ese acoso a que se trate como solo un delito leve de injurias con penas mucho más bajas que son solo simples multas. Pero además, la gravedad en estos casos va a aumentar considerablemente cuando esos acosadores actúen en grupos organizados, al considerarse un agravante, una actuación organizada, elevándose la pena. Por ejemplo, si por acoso continuado estamos hablando de penas que van desde los 3 meses a los 2 años, se duplicarían su máximo pasando de 2 a 4. Esto, por ejemplo, es algo que le ocurrió a Ibai, quien ha sufrido acoso constante, especialmente vinculado a críticas sobre su aspecto físico. Y entonces, pues él incluso, después de haber adelgazado notablemente, ha tenido, por motivos de salud, que salir a defenderse y demás. Entonces a él cuenta que efectivamente pues recibía varios mensajes, pero que estaban organizados, y aquí pues se aplicó ese agravante. ¿Pero qué ocurre si entonces son los que están detrás de esos seudónimos menores de edad? Pues que no pueden ir a prisión, es decir, los menores de edad están protegidos por la Ley de Protección del Menor, se les pueden imputar delitos, pero nunca van a ser condenados con penas de prisión. ¿Qué les van a aplicar? Pues medidas socioeducativas o de internamiento en centros especiales juveniles. Los padres, en algunos casos, van a poder responder
civilmente, nunca penalmente. Por ejemplo, si el menor ha causado daños, pues pueden responder de los daños económicamente a esa indemnización. Pero va a ser fundamental que las víctimas no ignoren ni minimicen estos ataques, sino que presenten denuncia inmediatamente ante las autoridades, aportando que capturas completas, grabaciones, mensajes íntegros. Es mejor que deis directamente todo lo que hay volcado en vuestro teléfono, porque muchas veces las víctimas pierden por no conservar las pruebas, por dar capturas a lo mejor parciales, que entonces el juez entiende que hay algo raro. No borréis nada y si podéis entregar directamente al juzgado el volcado completo del teléfono móvil, mejor. Que la única forma segura y legalmente efectiva de actuar va a ser presentando todas estas pruebas directamente ¿ante quién? Ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, porque ellos van a ser capaces de identificar a quién está detrás de ese ID. Así que, si sufres acoso, por favor, denuncia. Nadie tiene que soportar esto por miedo o porque piense que no es importante ni relevante. Lo es y mucho. Y por favor, no expongas públicamente a tu acosador porque fíjate lo que te puede pasar. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Darle a like, compartirlo y suscribirte al canal.